está empezando a hablar, de hecho, de que pasamos tanta abundancia de recursos y de datos, lo que hacen es que pasemos de la educación al aprendizaje. Yo creo que es una idea muy potente. Ya no hace falta que el profesor lo sepa todo y lo traslade todo, sino que de lo que se trata es de potenciar que el alumno aprenda, investigue, etc. Que potenciar la curiosidad, potenciar la motivación, trabajar por proyectos. Al final seguimos en la misma idea de antes. Recursos tenemos muchos. Os va a sorprender si llegáis a casa y lo probáis. Se llama Google Public Data Explorer, explorador de datos públicos de Google. Hay muchísimas cosas que se saben, los índices de pobreza en el mundo, los índices de desempleo. Puedes hacer una gráfica que relacione la pobreza, por ejemplo, con los suicidios y saber si tienen correlación estadística o no. Cosas como esta, que podrían ser muy buenos trabajos de investigación en secundaria, por ejemplo, a veces no los hacemos porque no sabemos que existen. Esto forma parte del movimiento de los datos abiertos, que se dice. No tenemos tiempo, pero que sepáis que hay una herramienta que recoge muchos de los datos abiertos que hay en el mundo, de sanidad, de política, demográficos, etc., y en la que puedes investigar y visualizar cosas muy interesantes. Yo creo que es una de las oportunidades que podemos tener para ahora. Visualización. Por ejemplo, partiendo de una herramienta parecida a la anterior, lo que hace es visualizar niveles de pobreza, de bienestar percibido en el mundo, de pobreza no, de seguridad percibida en el mundo. Es un clásico de criminología. Las zonas más rojas son las zonas donde la gente se siente más insegura a nivel de... No, esto lo puedes correlacionar con los índices de delito de verdad y a veces no correlaciona. A veces realmente depende mucho de los medios. Esto no es más violento el país donde los medios alarman más a la población. Probablemente todo lo contrario, los medios dan noticias, y las noticias son cosas excepcionales, no son cosas naturales. En fin, cambiaríamos de tema si fuéramos por ahí, pero que veáis que tienes posibilidades de visualización de muchísimas cosas. Se habla incluso de aprendizaje científico. Una de las tendencias de la educación en los próximos años es precisamente este aprendizaje científico o adaptativo, que también hace la Khan Academy. La Khan Academy, una de las gracias que tiene es que proporciona feedback constante al estudiante. Después de ver el vídeo, el chaval se va a hacer unos ejercicios y los ejercicios le van diciendo vuelve a ver el vídeo 2.3 porque ese punto no te ha quedado claro. De alguna forma, aprendizaje adaptativo se le llama. Todos estos datos también pueden revertir en un mejor aprendizaje científico de alguna forma. Newton es una marca, en este caso, de plataformas de contenidos de aprendizaje científico. Tema de la intuición digital, no solo en la intuición natural, sino también creo que PLNs, no tengo tiempo tampoco de profundizar en esto, pero entornos personales de aprendizaje como herramientas de intuición digital cada día más, como herramientas que permiten filtrar de esa sobrecarga de información, que es lo que vale de lo que no vale, de alguna forma. Es un concepto a explorar también. Visualización de grupos. Esto es un tema de análisis de redes aplicado a un Moodle. Esto es un foro de Moodle en el que instalas un plugin que te hace un análisis de redes de forma que, por ejemplo, en el aula puedes saber, en el aula no, que estos son demasiado para el aula. En este curso masivo, por ejemplo, podrías saber pues, que Pepito intenta interactuar con el resto, pero no le dicen nada, lo cual te da un punto de vista más, aprendizaje aumentado, datos aumentados, te da más datos sobre el aprendizaje individual, como hemos visto cuando hablamos de científico, o colectivo, cuando aplicamos todo este tipo de técnicas a los grupos, a la colaboración de los grupos. En fin, personalización, me salto este punto porque vamos un poco tarde, quiero que hagáis preguntas, pero sobre todo de lo que se trata es de perder el miedo y de entender que estamos evolucionando, que la frase de aquí abajo, que es típica del libro incluso que se publicó en español, que se llaman Superficiales, de Nicolás Carr, que decía que Google nos estaba volviendo estúpidos, es una barbaridad. O sea, yo realmente que sepáis que se le llama tecnocondría a todo este tipo de cosas, no es hipocondría, es tecnocondría, es algo natural en el ser humano, cualquier tiempo pasado fue mejor, y que es tan antiguo como, volvemos a los filósofos, como que Sócrates ya lo sufría. O sea, nada sospechoso por otra parte de su razón mental. O sea, una persona muy abierta para su época, pero que ya en aquella época, cuando surgió la escritura, le decía a Platón: uy, Dios mío, ¿qué va a pasar con nuestra memoria? Nos vamos a volver tontos perdidos por culpa de la escritura. Todos estos miedos que tenemos, evidentemente nuestros cerebros están cambiando. A mejor o a peor, desde luego se están adaptando a una realidad de información abundante como la actual. O sea,
Realmente no somos, por ejemplo, no tengo tiempo ahora de profundizar en eso, no somos multitarea. Eso de que los niños hacen 5 cosas a la vez es una barbaridad. No hacen 5, hacen una, paran, hacen otra, paran. Son capaces, no sé si perdemos concentración, evidentemente, pero que sepáis que ya hay niños que sí son multitarea. O sea, no somos, pero sí que ya hay algunos entes aislados. Ya la evolución natural está haciendo que algunos seres en el mundo ya hay niños que son capaces de leerse una novela, ver una película a la vez y enterarse de los dos argumentos. Esto me parece un poco surrealista y ya está siendo así. Nuestros cerebros se están evolucionando, se están adaptando. Que sepáis esto, que pasaba lo de Sócrates y Platón, y también cuando se inventó el gramófono se temía por las cuerdas vocales. También en aquel momento dijeron, ay, ahora con el gramófono los cantantes no van a desarrollar tanto las cuerdas, ¿qué va a pasar con la música o con el canto? Bueno, pues como veis tampoco ha pasado gran cosa, obviamente. En fin. Acabamos ya. Otra de las funciones del profesor esenciales en este contexto es el de curador de contenidos. Yo siempre pongo un ejemplo que me parece muy gráfico. Yo me puedo ir a Francia de dos formas. Me puedo ir yendo a Google y poniendo Francia, o me puedo ir preguntándole a él, que es licenciado en Historia Contemporánea, además se ha leído todos los libros de la historia contemporánea en Francia, vamos, es un experto francófilo, demostrado, reputado, y le puedo preguntar, oye, voy a Francia, ¿qué hago? Él es el profesor, evidentemente es el papel del profesor, de curador de contenidos. No se trata de que me diga todo lo que sabe, porque a lo mejor nos tenemos que entrar 2 años, va a ser complicado que me cuente todo lo que sabe, porque sabe mucho, pero sí que será el mejor orientador posible para hacer un primer mapa de ese viaje a Francia. Yo si voy a Google y pongo Francia, os puedo asegurar que vuelvo a España y le digo a él, he ido a Francia. Dice, ¿qué has visto? La Michelin, y las marcas seguro que las veo. Carrefour seguro que también. Todas las marcas sabes que en Google de forma muy fácil. Si yo hago un viaje sin guía, es probable que no vea lo esencial. Si hago un viaje habiendo hablado con el francófilo de turno, desde luego cuando vuelvo a España he visto Versalles, he visto, él me pregunta, oye, ¿has visto París? ¿Y eso qué es? O sea, realmente el papel, cuando se pierde el norte se dice que el profesor deja de ser necesario. No para nada, o sea, el profesor tiene una... De hecho, el profesor trabaja con conocimiento, trabaja con información, esa función de curar contenidos, de filtrar el grano de la paja en Internet, de decir que es lo importante, de marcar ese primer mapa, es más importante que nunca. Cuanto más contenido, cuanto más abundancia de contenidos haya en Internet, más necesaria va a ser esa función del profesor como intermediario crítico del conocimiento. En fin. Acabamos ya y volvemos a lo de antes. Os decía que volveríamos, seguro, crisis, cada día peor, cada día más. Lo que decían que en España ya estamos absolutamente condenados al fracaso, más absoluto, pero aún así, por ejemplo, como dato, por ejemplo, Gran Bretaña tiene el 7% de su Producto Interior Bruto basado en Internet y en España tenemos el 2%. O sea, estamos fatal, pero no hacemos nada. También tenemos una falta de innovación, una falta de ganas de emprender impresionantes. Que sí, que los políticos también tienen la culpa, pero también